La historia de Abigail no es simplemente un relato de los tiempos antiguos. Es una lección atemporal sobre cómo una sola persona puede cambiar el curso de los acontecimientos con sabiduría y valentía. ¿Qué harías si un necio pone en peligro no solo tu vida, sino la de toda tu comunidad? ¿Y si el destino te coloca frente a un futuro rey enfurecido, dispuesto a tomar justicia por sus propias manos? Este es el escenario en el que Abigail, con palabras llenas de humildad y fe, no solo salvó vidas, sino que dejó un legado que aún nos inspira hoy. Si quieres descubrir cómo esta mujer cambió la historia y qué podemos aprender de su increíble carácter, quédate con nosotros hasta el final. No olvides suscribirte al canal para más historias impactantes y compartir este vídeo con tus amigos para que ellos también puedan conocer el legado de Abigail. Prepárate para sumergirte en una historia que te hará reflexionar y admirar la verdadera sabiduría. En una tierra áspera y montañosa, en el corazón de la región de Mahón, vivía una mujer cuyo nombre resonaría como sinónimo de sabiduría y virtud. Abigail, cuya hermosura física se veía eclipsada únicamente por la nobleza de su espíritu, era una figura singular en una época marcada por la opresión y la incertidumbre. Ella era conocida por su inteligencia, su capacidad para discernir el bien del mal y por su extraordinaria disposición para actuar con valentía y gracia en circunstancias adversas. Abigail estaba casada con un hombre llamado Nabal, cuyo nombre, que significaba necio, parecía describir perfectamente su carácter. Él era un hombre de gran riqueza, propietario de vastos rebaños de ovejas y cabras que pastaban en los verdes valles de Carmelo. Sin embargo, a pesar de su prosperidad material, su corazón estaba lleno de altivez, desprecio por los demás y una inclinación peligrosa hacia la imprudencia. Nabal era famoso entre sus vecinos no por su generosidad, sino por su trato grosero y su incapacidad para reconocer la sabiduría de quienes lo rodeaban. Desde el principio, el matrimonio entre Abigail y Nabal parecía ser una unión despareja. Mientras Abigail irradiaba luz y compasión, Nabal se encerraba en su propia oscuridad de egoísmo y terquedad. Para Abigail, el matrimonio no solo representaba un compromiso personal, sino también una responsabilidad espiritual. Ella entendía que, como esposa, debía cumplir con su deber de mantener la paz y la estabilidad en su hogar, a pesar de los desafíos que esto implicaba. La vida diaria de Abigail no era fácil. Nabal, impulsado por su arrogancia, no tenía reparos en menospreciar las ideas de su esposa, aunque éstas estuvieran impregnadas de sabiduría. Frecuentemente, ella debía hallar maneras sutiles de actuar para evitar que sus decisiones precipitadas dañaran a su familia o a los siervos que dependían de ellos. Con delicadeza y astucia, Abigail se convirtió en una mediadora incansable, solucionando conflictos que surgían debido a la actitud iracunda de Nabal. Su habilidad para calmar tensiones no solo era admirada, sino también esencial para evitar el desastre. La belleza de Abigail no era superficial, reflejaba una integridad interna que la diferenciaba de otras mujeres de su tiempo. Su corazón estaba lleno de piedad, y sus palabras, siempre medidas, transmitían una sabiduría que podía transformar incluso los corazones más endurecidos. Era conocida por ser generosa con los necesitados y por instruir a los siervos con paciencia, lo que generaba lealtad y respeto en quienes trabajaban bajo su techo. Por el contrario, Nabal representaba la antítesis de todo lo que Abigail era. Su codicia no conocía límites, y a menudo despreciaba a aquellos que buscaban su ayuda. Su casa, aunque llena de riquezas, carecía del calor de la bondad. En más de una ocasión, los sirvientes acudían a Abigail en busca de orientación,
evitando el mal genio de su amo. En esas ocasiones, ella respondía con calma, actuando como un faro de sensatez en medio de la tormenta de la necedad de Nabal. Los primeros conflictos en el matrimonio no tardaron en surgir. Abigail, aunque sabia, no era inmune al dolor que provocaban las constantes críticas y la falta de respeto de Nabal hacia sus pensamientos. Había noches en las que, después de largas jornadas resolviendo problemas causados por su esposo, Abigail se refugiaba en sus oraciones, buscando consuelo en Dios y fortaleza para seguir adelante. A pesar de las dificultades, nunca permitió que la amargura anidara en su corazón. En lugar de ello, encontraba consuelo en el propósito mayor de mantener la paz y honrar al Señor con su vida. Un evento temprano en su matrimonio marcó para Abigail la naturaleza de la vida que le esperaba. Durante una celebración en la que Nabal, ebrio y sin ningún decoro, insultó a un vecino influyente, las tensiones se dispararon. Abigail, consciente del peligro inminente, intervino con rapidez, ofreciendo disculpas y asegurando a los vecinos que su esposo no representaba las opiniones de toda la casa. Este episodio se convirtió en un recordatorio constante para Abigail de que la imprudencia de Nabal era una amenaza no solo para él, sino para todos los que estaban bajo su cuidado. A pesar de estas pruebas, Abigail nunca se permitió sucumbir al resentimiento. Su fortaleza interior era un testimonio de su fe inquebrantable. Ella entendía que Dios tenía un propósito incluso en medio de las circunstancias más difíciles, y confiaba en que le daría la sabiduría necesaria para navegar las aguas turbulentas de su matrimonio. Así transcurrían los días de Abigail, entrelazando sus propias virtudes con los desafíos de su hogar. Mientras Nabal se sumergía cada vez más en su necedad, ella continuaba siendo un pilar de estabilidad, sujeta a una fuerza mayor que le permitía enfrentar cada prueba con gracia y determinación. Sin saberlo, el carácter de Abigail sería probado aún más en el futuro, cuando su sabiduría y valentía serían cruciales no solo para su familia, sino para el destino de una nación. El poblado de Maón, situado en la región montañosa de Judá, era un lugar estratégico y al mismo tiempo inhóspito. Con sus colinas escarpadas y valles áridos, ofrecía un refugio natural frente a los invasores, pero también exigía una vida de arduo trabajo y resiliencia. Al noreste se encontraba el fértil Carmelo, un área más verde que servía como una de las principales fuentes de sustento para los habitantes de la región. Era aquí donde los extensos rebaños de ovejas y cabras de Nabal pastaban bajo la supervisión de sus siervos. La vida en estas tierras estaba marcada por una coexistencia delicada. Los recursos eran limitados, y la cooperación entre los vecinos era esencial para la supervivencia. Sin embargo, esta dependencia mutua se veía a menudo amenazada por la arrogancia y la falta de consideración de hombres como Nabal. Aunque rico, su comportamiento necio había generado tensiones con muchos en la comunidad. Abigail, en cambio, era el alma de su hogar y una figura de reconciliación en Maón. Conocida por su capacidad para resolver disputas con diplomacia y justicia, era a menudo llamada para mediar en conflictos que, de no ser atendidos, habrían escalado rápidamente. Los sirvientes de Nabal, quienes se sentían constantemente expuestos a su temperamento errático, encontraban en Abigail una líder confiable y justa. Era común que, después de una jornada en los campos o de lidiar con las decisiones imprudentes de Nabal, Abigail fuera buscada por vecinos que necesitaban consejo o ayuda. Su hogar, aunque gobernado por un hombre hosco y egoísta, era para muchos un lugar donde podían encontrar comprensión.
Abigail entendía que su posición le otorgaba una responsabilidad mayor, y por ello se esforzaba por cultivar relaciones basadas en el respeto y la equidad. El contraste entre Abigail y Nabal se hacía evidente en la forma en que cada uno manejaba sus responsabilidades. Mientras Nabal usaba su riqueza para jactarse y despreciar a quienes consideraba inferiores, Abigail encontraba formas de compartir lo que tenían con los necesitados. Aunque sabía que esto podría enfurecer a su esposo, entendía que hacer el bien era un mandato superior. Más de una vez, entregó alimentos y provisiones a quienes pasaban hambre, utilizando su sabiduría para que Nabal no notara las cantidades exactas que salían de sus graneros. Sin embargo, no todo podía ser ocultado. En varias ocasiones, Nabal, con su carácter explosivo, se enfrentó a los pastores vecinos por disputas de límites o el uso de agua para los rebaños. En estas situaciones, Abigail intervenía rápidamente, asegurándose de que los conflictos no se salieran de control. Con palabras suaves pero firmes, lograba aplacar los ánimos de ambas partes, dejando claro que, aunque su esposo era difícil, ella valoraba la armonía con la comunidad. Uno de los momentos más críticos ocurrió durante un periodo de sequía, cuando los recursos escaseaban y las tensiones aumentaban. Nabal, en su terquedad, se negó a compartir agua de sus pozos con los pastores de un vecino cercano, a pesar de que estos habían ayudado a proteger sus rebaños de los bandidos en el pasado. Los hombres estaban furiosos y amenazaron con tomar el agua por la fuerza. Abigail, al enterarse, se apresuró a hablar con ellos. Llevó consigo odres de agua y provisiones como una muestra de buena voluntad y prometió que buscaría formas de compensar la ayuda brindada en el pasado. Su gesto desactivó una situación que podría haber terminado en violencia. A pesar de sus esfuerzos constantes, Abigail sabía que no podía borrar del todo las huellas de los actos de Nabal en la comunidad. Muchos en Mahón lo despreciaban abiertamente, y en más de una reunión escuchaba comentarios mordaces sobre su esposo. Sin embargo, ella nunca respondía con ira ni mostraba deslealtad hacia él. En lugar de ello, intentaba redirigir la conversación hacia temas más productivos, mostrando una lealtad que, aunque difícil de entender para algunos, reflejaba su profundo compromiso con los principios que gobernaban su vida. El peso de estas responsabilidades no era pequeño. Cada día, Abigail debía lidiar con las consecuencias de las decisiones de su esposo, y al mismo tiempo, asegurar que los siervos estuvieran bien tratados, que las cuentas del hogar fueran justas y que las necesidades de la comunidad no se descuidaran. Por la noche, mientras el resto de la casa dormía, ella pasaba largos momentos en oración, buscando la guía de Dios para enfrentar los desafíos del día siguiente. Aunque la influencia de Nabal en Mahón era negativa, Abigail se había convertido en un pilar de esperanza para muchos. Su presencia mitigaba los daños que su esposo causaba, y aunque sabía que no podía cambiarlo, estaba decidida a no permitir que su hogar se convirtiera en una fuente de caos para los demás. La vida en Mahón era un equilibrio frágil, y Abigail caminaba sobre una cuerda floja. Sin embargo, su fe y su sabiduría le daban la fuerza para continuar, incluso cuando las pruebas parecían abrumadoras. Sin saberlo, estas experiencias la estaban preparando para un momento crucial, un desafío mayor que pondría a prueba todo lo que había aprendido en su vida de mediación y servicio. En las áridas colinas del desierto de Parán, un grupo de hombres vivía en constante movimiento, refugiándose de las persecuciones de un rey que los consideraba enemigos. David, el ungido de Dios pero aún no coronado, había sido forzado a huir de la presencia de Saúl, quien, consumido por los celos,
lo veía como una amenaza para su trono. A pesar de su condición de fugitivo, David no estaba solo. Un grupo de hombres valientes y leales lo había seguido en su exilio, formando un campamento que fluctuaba entre las zonas desérticas de Judá. El desierto, con su implacable sol y escasez de recursos, era un lugar duro para sobrevivir. Los días eran largos y agotadores, y las noches, frías y llenas de incertidumbre. Aún así, David, conocido por su carisma y liderazgo, había logrado mantener la moral de sus hombres, quienes confiaban en que, tarde o temprano, el propósito divino se cumpliría. Sin embargo, la supervivencia en estas circunstancias no era sencilla, y las provisiones eran un desafío constante. El campamento de David, compuesto por alrededor de 600 hombres, requería grandes cantidades de alimento y agua. En un entorno donde cada recurso era limitado, dependían en gran medida de la generosidad y el comercio con los pastores y campesinos de la región. David, consciente de su influencia, había establecido un código de conducta entre sus hombres: no tomar nada por la fuerza ni causar daño a los habitantes locales. Este principio no solo les aseguraba una reputación honorable, sino que también era un reflejo de la fe y el respeto de David por los caminos de Dios. En las inmediaciones de Carmelo, los hombres de David habían tenido un contacto cercano con los pastores de Nabal. Durante meses, habían patrullado la región, protegiendo los rebaños de Nabal de los bandidos y saqueadores que abundaban en esas tierras. Este era un servicio valioso, especialmente para un hombre tan rico como Nabal, cuya vasta fortuna dependía de la seguridad de sus ovejas y cabras. Sin embargo, David y sus hombres no habían exigido compensación por su protección. Su intención era simplemente mantener la paz en la región y garantizar que no hubiera conflictos innecesarios. Los pastores de Nabal, agradecidos por la protección, habían hablado de la bondad y el respeto con los que los hombres de David los trataban. No faltaban los relatos sobre cómo ellos se sentían seguros incluso en las noches más peligrosas, sabiendo que David y sus hombres estaban cerca. A pesar de ello, el propio Nabal no había reconocido formalmente esta ayuda, ni mucho menos mostrado gratitud. Para él, los actos de bondad eran insignificantes frente a su ego desmesurado. Con el paso del tiempo, la necesidad en el campamento de David se volvió más apremiante. El cambio de estaciones había traído consigo dificultades adicionales, y las provisiones acumuladas se agotaban rápidamente. David, siempre estratégico, sabía que depender únicamente de los escasos recursos del desierto no era sostenible. Fue entonces cuando recordó a Nabal y la protección que sus hombres habían brindado a los rebaños del rico terrateniente. La ocasión era propicia. Se acercaba la temporada de esquila de ovejas, un momento festivo y de abundancia en el calendario de los pastores. Durante este periodo, era común que los terratenientes ricos organizaran grandes banquetes y compartieran generosamente sus bienes, tanto con sus trabajadores como con los necesitados. David, confiando en el precedente de hospitalidad y en el deber moral que los hombres como Nabal tenían hacia aquellos que les habían beneficiado, decidió enviar mensajeros para pedir provisiones. El plan de David era simple y respetuoso. No exigiría nada, sino que presentaría su caso de manera humilde, apelando al sentido de justicia y gratitud de Nabal. Los mensajeros llevarían un mensaje claro y directo, recordándole a Nabal el cuidado que habían brindado a sus rebaños y solicitando algo de sustento para sus hombres. Era una solicitud razonable, especialmente considerando el impacto positivo que los hombres de David habían tenido en las tierras de Nabal.
Sin embargo, en el desierto, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, las intenciones de David pronto se encontrarían con un obstáculo que pondría a prueba su paciencia y liderazgo. Nabal, con su carácter necio y su arrogancia, sería incapaz de reconocer la bondad que había recibido, y su respuesta sembraría la semilla de un conflicto que solo la sabiduría de una mujer excepcional podría resolver. Mientras David aguardaba la respuesta de sus mensajeros, él y sus hombres continuaron sobreviviendo con lo poco que tenían. La atmósfera en el campamento estaba impregnada de esperanza y expectativa, aunque también de cierta inquietud, pues conocían la reputación de Nabal. No obstante, confiaban en que la justicia y la razón prevalecerían. Sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a una situación que no solo pondría en peligro su propia seguridad, sino que también abriría una puerta a una alianza inesperada que cambiaría el curso de los acontecimientos. El sol estaba en su cenit cuando los mensajeros de David llegaron a las tierras de Nabal. Habían recorrido un camino polvoriento y arduo, pero su propósito era claro. Se presentaron respetuosamente ante los siervos y pidieron hablar directamente con el dueño de la propiedad. Al ser llevados ante Nabal, los hombres de David se inclinaron levemente, mostrando deferencia, y comenzaron a transmitir el mensaje cuidadosamente elaborado por su líder. Paz y bendición para ti, tu casa y todo lo que posees, comenzaron, siguiendo el estilo cordial y humilde que David les había instruido. Continuaron recordándole a Nabal cómo los hombres de David habían cuidado de sus pastores y rebaños en el pasado, asegurando que no faltara nada ni fueran atacados por bandidos. Finalmente, expresaron su solicitud: provisiones para el campamento de David durante este tiempo de esquila, una petición que, dadas las circunstancias, no solo era razonable sino también honorable. Nabal, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. Mientras los mensajeros hablaban, su rostro reflejaba desdén y arrogancia. Este hombre, acostumbrado a medir el valor de todo en términos de riqueza y estatus, no veía en David más que un fugitivo sin valor, acompañado de hombres que consideraba una amenaza para el orden establecido. ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí?, exclamó con burla, levantando la voz lo suficiente como para que todos a su alrededor lo oyeran. Hoy en día, muchos siervos huyen de sus amos. Voy a tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y dárselo a hombres que ni siquiera sé de dónde vienen. El tono de Nabal era insultante, y sus palabras, deliberadamente humillantes. No solo rechazó la petición, sino que lo hizo de una manera que menospreciaba la reputación de David y ridiculizaba su posición. Los siervos cercanos se miraron incómodos, sabiendo que esas palabras solo traerían problemas. Sin embargo, Nabal, completamente ajeno a las posibles consecuencias, se retiró sin dar más explicaciones, dejando los mensajeros de David desconcertados y ofendidos. Cuando los mensajeros regresaron al campamento, narraron a David lo ocurrido. Hablaron de la burla de Nabal, de su tono despectivo y de cómo había insultado no solo a David, sino también a todo lo que él representaba. David, que hasta entonces había demostrado paciencia y humildad en su exilio, sintió como la ira comenzaba a arder en su interior. No era solo la afrenta personal, era la flagrante falta de respeto hacia la justicia y la bondad que sus hombres habían mostrado al proteger los intereses de Nabal. «Ceñid cada uno su espada», ordenó David con voz firme, sus palabras resonando en el campamento como un trueno. La decisión había sido tomada. No permitiría que la necedad y la insolencia de Nabal quedaran impunes. David estaba dispuesto a marchar con 400 hombres,
dejando solo a 200 para proteger el campamento, con la intención de tomar justicia por sus propias manos. Su plan era claro: enfrentar a Nabal y castigar su arrogancia, una respuesta que parecía inevitable ante la magnitud de la ofensa. Mientras los hombres se preparaban para la batalla, un aire de tensión y determinación llenó el campamento. Aunque los seguidores de David confiaban en su liderazgo, algunos no podían evitar sentir inquietud. Sabían que David, en su esencia, era un hombre de fe y justicia, y esta reacción parecía estar guiada más por el enojo que por la sabiduría que solía caracterizarlo. Sin embargo, ninguno se atrevió a cuestionar su decisión. Después de todo, las palabras de Nabal habían sido un insulto imperdonable. En las tierras de Nabal, el ambiente era completamente distinto. Mientras él disfrutaba de los banquetes y festejos propios de la esquila, completamente inconsciente de la tormenta que había desatado, sus siervos murmuraban entre ellos, preocupados por las posibles repercusiones de su imprudencia. Fue entonces cuando uno de ellos, incapaz de soportar la tensión, decidió buscar a Abigail. Sabía que, si alguien podía evitar un desastre, era ella. «Señora», dijo el siervo con urgencia al llegar ante Abigail. «David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero los insultó y los rechazó con desprecio. Esos hombres han sido buenos con nosotros, nunca nos hicieron daño, y mientras estuvieron cerca, no perdimos ni una oveja. Ahora temo que David y sus hombres estén planeando vengarse». Abigail escuchó atentamente, procesando las palabras del siervo con rapidez. No era la primera vez que Nabal ponía en peligro a toda la casa con su necedad, pero esta situación era diferente. El nombre de David ya era conocido en toda Israel, no solo como un líder militar hábil, sino también como el hombre que, según se decía, sería el próximo rey. Enfrentarlo no era solo una imprudencia, era una sentencia de muerte. Consciente de la gravedad de la situación, Abigail supo que debía actuar de inmediato. No había tiempo que perder. Si Nabal no entendía la magnitud de su error, ella sí, y sabía que estaba en sus manos salvar a su hogar y a las vidas de los inocentes que dependían de ella. Sin dudarlo, comenzó a reunir provisiones y a preparar lo que sería un encuentro crucial con David, uno que no solo detendría el derramamiento de sangre, sino que también demostraría la profundidad de su sabiduría y valentía. Abigail estaba supervisando las labores de los siervos cuando un hombre, visiblemente agitado, irrumpió en la estancia. Su respiración era pesada, y su rostro, pálido, reflejaba la urgencia de un mensaje importante. «Señora Abigail», comenzó con nerviosismo, inclinándose ligeramente en señal de respeto, «hay algo que debes saber. David envió mensajeros desde el desierto, hombres respetuosos que hablaron en paz, pero tu esposo los rechazó de manera grosera. No solo los rechazó, sino que los insultó con palabras humillantes». El siervo continuó explicando cómo los hombres de David habían sido una protección invaluable para los pastores y rebaños de Nabal, asegurándose de que no sufrieran pérdidas mientras patrullaban la región. «Nunca nos hicieron daño», agregó, «y, durante el tiempo que estuvieron cerca, era como si un muro nos rodeara, protegiendo todo lo que teníamos. Ahora temo que David no deje pasar esta ofensa. Él es un hombre poderoso, y sus hombres están listos para luchar. Algo debe hacerse, y rápido». Abigail escuchó con atención, su mente analizando cada palabra mientras una sombra de preocupación cruzaba su rostro. Sabía perfectamente que Nabal era un hombre imprudente y que su necedad podía traer consecuencias desastrosas.
Este no era el primer conflicto causado por su arrogancia, pero, según lo que había escuchado, este era sin duda el más peligroso. David no era un hombre común, era un líder valiente, ungido por Dios, con cientos de hombres bajo su mando. Una respuesta violenta de él no solo sería devastadora para su hogar, sino para todos los que dependían de ellos. Sin perder tiempo, Abigail tomó una decisión. Sabía que no podía contar con Nabal para rectificar el daño. Cualquier intento de razonar con él sería inútil. Su instinto y discernimiento le decían que debía actuar por su cuenta, con rapidez y sabiduría, para prevenir un enfrentamiento que podría costar muchas vidas. Con calma, pero con una determinación firme, Abigail comenzó a organizar un donativo que sería enviado a David y sus hombres. Ordenó a los siervos reunir lo mejor que tenían en las despensas: pan recién horneado, odres llenos de vino, carne preparada con esmero, y dátiles secos y higos prensados, alimentos que serían suficientes para saciar el hambre de un ejército. Mientras supervisaba la preparación, Abigail eligió cuidadosamente las palabras que usaría al encontrarse con David. Sabía que su discurso debía ser persuasivo, humilde, pero también convincente, pues enfrentaría a un hombre enojado y herido en su honor. Los siervos, acostumbrados a su liderazgo sereno pero firme, se apresuraron a cumplir con sus órdenes. En cuestión de horas, los asnos fueron cargados con las provisiones, y Abigail se preparó para partir al encuentro de David. A pesar de la gravedad de la situación, su mente estaba en calma. La sabiduría que la caracterizaba la impulsaba a confiar en Dios, quien, a través de las circunstancias más adversas, podía obrar para traer paz y justicia. Antes de partir, Abigail dio instrucciones claras para que nadie informara a Nabal de lo que estaba haciendo. Sabía que su esposo, en su terquedad y orgullo, trataría de impedir cualquier intento de reconciliación. Por tanto, prefirió actuar en secreto, confiando en que estaba haciendo lo correcto, no solo para proteger su hogar, sino también para honrar a Dios al prevenir un derramamiento de sangre innecesario. El camino hacia el desierto era largo y polvoriento, y la noche comenzaba a caer mientras Abigail, acompañada de un grupo de siervos, guiaba a los animales cargados hacia el campamento de David. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de que estaba a punto de enfrentarse a un desafío que requeriría toda su sabiduría y valor. A medida que avanzaba, reflexionaba sobre las palabras que diría, buscando la manera de apelar al corazón de David y calmar su furia. En el horizonte, las luces de las antorchas de los hombres de David comenzaron a brillar, señalando que el grupo se acercaba a su destino. Abigail sabía que el tiempo era crucial. Si no lograba detener a David antes de que llegara a la casa de Nabal, sería demasiado tarde. Su mente estaba enfocada, y sus oraciones silenciosas se dirigían al Creador, pidiendo que le diera las palabras y la gracia necesarias para cumplir con su misión. Finalmente, Abigail y su grupo llegaron a un punto estratégico donde sabían que encontrarían a David. Ella desmontó de su asno con elegancia, ajustó su manto y respiró profundamente. En unos momentos, estaría cara a cara con el hombre que, aunque enfurecido, también era conocido por su corazón justo. Abigail estaba lista para convertirse en el puente entre la necedad de Nabal y la justicia de David, confiando en que la sabiduría y la bondad podían prevalecer incluso en las circunstancias más sombrías. La noche ya había caído cuando Abigail se encontró con David y sus hombres. Las antorchas que llevaban iluminaban sus rostros, serios y determinados, mientras avanzaban por el camino polvoriento hacia la casa de Nabal. David, al frente de su grupo,
Llevaba ceñida la espada y una expresión que dejaba claro que no habría lugar para el perdón. La furia que sentía por la afrenta de Nabal lo había empujado a tomar la decisión de vengar su honor y proteger la dignidad de sus hombres. Cuando Abigail divisó al grupo, ordenó a los siervos que se adelantaran con los cargamentos de provisiones. Ella descendió de su asno con gracia, ajustó su manto y caminó hacia David con humildad. Al acercarse, se inclinó profundamente ante él, mostrando una deferencia que no solo era un gesto de respeto, sino también un intento de aplacar su ira. David se detuvo al verla, desconcertado por su presencia. No era común que una mujer, especialmente en una situación tan peligrosa, se presentara con tanta valentía. Antes de que pudiera hablar, Abigail levantó ligeramente la mirada y comenzó a dirigirse a él, su voz firme pero llena de humildad. «Señor mío», comenzó, sus palabras resonando en el silencio de la noche, «escucha a tu sierva, te ruego. Por favor, no prestes atención a mi esposo Nabal. Tal como su nombre lo indica, él es un necio. Su corazón es insensato, y su comportamiento, indigno. Pero yo, tu sierva, no supe de los mensajeros que enviaste. De haberlo sabido, habría actuado antes para evitar esta ofensa». Abigail hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el ánimo de David y sus hombres. Con delicadeza, señaló los cargamentos de provisiones que sus siervos habían traído. «He traído este presente para ti y para los hombres que te acompañan. Te pido que aceptes esta ofrenda y perdones la falta de tu sierva y la de mi esposo. Pero más que eso, te ruego que no permitas que la ira te lleve a derramar sangre inocente ni a tomar venganza por tu propia mano. El Señor, tu Dios, pelea tus batallas, y Él mismo te dará la victoria». David, que hasta ese momento había estado dominado por la furia, comenzó a escuchar con atención. Las palabras de Abigail no eran solo una súplica, sino también un recordatorio del propósito divino en su vida. Ella continuó, su tono ahora lleno de una fe profunda y una visión clara del futuro que le esperaba. «El Señor ciertamente hará una casa duradera para ti, porque tú peleas las batallas de Jehová y no hay maldad en ti. Aunque alguien te persiga para quitarte la vida, tu alma estará guardada en la bolsa de los vivientes con el Señor tu Dios. Pero la vida de tus enemigos será lanzada lejos como una piedra de una honda. Y cuando el Señor haya cumplido todo el bien que te ha prometido, cuando te haya hecho príncipe sobre Israel, no querrás que esta acción de venganza manche tu conciencia. No será un peso para ti haber derramado sangre sin causa o haberte vengado por tu propia mano». La sabiduría y persuasión de Abigail eran innegables. David, un hombre que sabía reconocer la voz de Dios incluso en medio de la adversidad, sintió como la ira que lo consumía comenzaba a disiparse. La visión que ella había presentado, de un futuro en el que él sería rey sin cargas de culpa ni acciones precipitadas, lo conmovió profundamente. David finalmente habló, su tono más calmado, aunque aún cargado de asombro. «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy para encontrarte conmigo. Y bendita seas tú por tu buen juicio y por evitar que derramara sangre este día y tomara venganza con mi propia mano. De no haber sido por ti, ninguno de los varones de la casa de Nabal habría quedado con vida al amanecer». Con esas palabras, David aceptó el donativo de Abigail y le aseguró que no llevaría a cabo el ataque que había planeado. Reconoció que Dios había usado a esta mujer extraordinaria para impedir que cometiera un grave error. Los hombres de David, que habían permanecido en silencio durante el intercambio,
también parecieron relajarse, comprendiendo que el curso de los acontecimientos había cambiado para bien. Abigail, agradecida por la disposición de David para escucharla, se inclinó una vez más y se despidió, regresando a su hogar. Mientras se alejaba, David y sus hombres se quedaron reflexionando sobre lo ocurrido. No solo habían sido impactados por la sabiduría y el carácter de Abigail, sino que también habían presenciado cómo Dios intervenía en los momentos más críticos para guiar sus pasos. Para David, el encuentro con Abigail fue un recordatorio de la importancia de confiar en la justicia de Dios y no dejarse llevar por la ira. Para Abigail, fue una demostración de que la sabiduría, el coraje y la fe podían cambiar incluso las circunstancias más sombrías. Sin saberlo, sus caminos habían comenzado a entrelazarse en una historia que trascendería el tiempo. Abigail regresaba a su hogar con el primer albor del día, los pies ligeros por la paz que había logrado preservar y el corazón lleno de gratitud. Aunque la noche había sido larga y cargada de tensión, ahora sentía el consuelo de saber que su decisión había salvado a su familia y comunidad de un desastre inminente. Los siervos que la acompañaban también reflejaban alivio en sus rostros. Comprendían que la sabiduría de su ama había cambiado el destino de todos ellos. Al llegar a la casa, la atmósfera contrastaba drásticamente con la gravedad del momento que Abigail acababa de vivir. El patio estaba lleno de risas, música y voces altas. Nabal, completamente ajeno a lo sucedido durante la noche, había organizado una fiesta como si fuera un rey. Las mesas estaban llenas de comida y vino, y los invitados, igual de ebrios que su anfitrión, celebraban con un desenfreno que rayaba en el absurdo. Abigail observó la escena en silencio. Allí estaba Nabal, sentado en el centro, con el rostro rojo por el exceso de vino, riendo y gritando sin control. Todo en su actitud reflejaba su necedad, la falta de moderación, la ostentación innecesaria y el desprecio por cualquier cosa que no fuera su propio placer. Por un momento, Abigail sintió un profundo cansancio. Había arriesgado todo para salvar a un hombre que ni siquiera era consciente del peligro en el que había estado. No obstante, Abigail no dijo nada esa noche. Sabía que hablar con Nabal en su estado de embriaguez era inútil. Su sabiduría le dictaba que la confrontación debía esperar. Así que, con la misma serenidad que la caracterizaba, se retiró a su habitación, dejando que la noche y los excesos de Nabal siguieran su curso. Pasó las horas restantes orando y reflexionando, pidiendo a Dios fortaleza y guía para lo que estaba por venir. Cuando el sol se alzó y las luces de la fiesta se apagaron, Nabal despertó, con la resaca de su desenfreno reflejada en su rostro. La casa estaba en silencio, los invitados se habían ido, y el desorden del banquete era el único recordatorio de la noche anterior. Fue entonces cuando Abigail, con el rostro sereno pero decidido, se acercó a él. Era el momento de contarle lo ocurrido. Nabal, comenzó, su tono tranquilo pero cargado de intención, debo hablar contigo sobre algo importante. Anoche, mientras celebrabas, David y sus hombres venían hacia nosotros, listos para destruir nuestra casa y todo lo que poseemos. Nabal la miró, confuso al principio, pero a medida que las palabras de Abigail seguían, su expresión comenzó a cambiar. Abigail le relató cómo David había enviado mensajeros en paz y cómo los había insultado y humillado. Le explicó el peligro que su necedad había traído sobre su familia y cómo ella había tenido que intervenir para salvarlos. Con cada palabra, el rostro de Nabal se tornaba más pálido, hasta que finalmente su cuerpo se tensó como si el peso de la verdad lo hubiera golpeado con fuerza.
El impacto fue tan profundo que Nabal quedó inmóvil, su respiración entrecortada y sus ojos desorbitados. No pudo pronunciar palabra. Era como si la vida misma se hubiera apagado en su interior. Abigail observó cómo su esposo, incapaz de procesar lo que había escuchado, parecía quedarse atrapado en un estado de parálisis. Su corazón, ya débil por los excesos y la tensión acumulada, no pudo soportar el golpe. Nabal cayó en un estado similar al de un coma. Su cuerpo estaba allí, pero su mente y espíritu parecían ausentes. Los siervos acudieron corriendo, intentando reanimarlo, pero todo fue en vano. El hombre que había vivido con arrogancia y desprecio hacia los demás ahora yacía postrado, completamente vulnerable, víctima de su propia necedad. Durante los días que siguieron, Abigail cuidó de él con la misma responsabilidad con la que siempre había cumplido sus deberes, pero sabía que el destino de Nabal estaba ahora en manos de Dios. 10 días después, Nabal murió, dejando tras de sí un legado de insensatez y egoísmo. Sin embargo, para Abigail, su muerte no fue motivo de celebración, sino un recordatorio solemne del poder de la justicia divina. Aunque la casa se vio sacudida por la pérdida de su amo, los siervos y la comunidad reconocieron la sabiduría y valentía de Abigail. Ella había salvado a todos de la ruina y había demostrado que la verdadera fortaleza no radica en la fuerza física ni en la riqueza, sino en la capacidad de actuar con prudencia, humildad y confianza en Dios. Su nombre, a partir de entonces, sería recordado no solo por lo que había hecho, sino por el carácter excepcional que había demostrado en medio de la adversidad. El aire en Mahón era pesado, con una sensación de solemnidad. La noticia de la muerte de Nabal se esparció rápidamente entre los vecinos y siervos, dejando tras de sí una mezcla de asombro y reflexión. El hombre que había sido conocido por su riqueza y su carácter áspero había muerto repentinamente, no por la espada de un enemigo ni por las manos de un atacante, sino por el peso de sus propias decisiones. La comunidad, que durante años había soportado su temperamento y arrogancia, veía su muerte como un acto de juicio divino, una evidencia del poder de Dios para corregir a los necios y exaltarse a través de las circunstancias más inesperadas. Para Abigail, la muerte de Nabal no fue motivo de alegría ni de venganza. Aunque había soportado años de menosprecio y dificultades a causa de su esposo, su corazón estaba lleno de reverencia y temor hacia el Dios que había intervenido tan decisivamente. Desde el momento en que Nabal cayó enfermo, Abigail había orado por la voluntad de Dios, dejando en sus manos el destino de su esposo. Cuando finalmente murió, ella lo aceptó no como un accidente ni como un simple desenlace humano, sino como un acto de justicia divina que trascendía su propia comprensión. La comunidad comenzó a reflexionar sobre el mensaje que esta muerte traía consigo. Nabal, a pesar de su riqueza y poder, había caído por su orgullo y su desprecio hacia los demás, especialmente hacia David, el hombre que Dios había ungido como futuro rey. Para muchos, su muerte era un recordatorio de que ni la posición social ni las posesiones podían proteger a una persona del juicio de Dios cuando se actuaba con arrogancia y necedad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, recordaban algunos, citando las palabras que resonaban en las enseñanzas de Israel. Era evidente que Nabal había carecido de ese temor, confiando únicamente en su riqueza y en su propio entendimiento. La lección era clara: Dios no tolera la soberbia, y aunque su paciencia puede parecer larga, su justicia es inevitable. Abigail, por su parte, fue reconocida como un instrumento de esa justicia divina. Su intervención había evitado que David y sus hombres derramaran sangre innecesariamente,
preservando así su integridad y su futuro como líder de Israel. Además, su disposición para actuar con rapidez y sabiduría en una situación peligrosa había salvado a su familia y a toda la comunidad de una tragedia mayor. Los siervos, los vecinos y hasta los pastores de otras regiones comenzaron a hablar de Abigail no solo como una mujer hermosa y sabia, sino como alguien cuya fe y discernimiento habían sido usados por Dios para cumplir su propósito. En el silencio de su hogar, ahora más tranquilo sin la presencia de Nabal, Abigail reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordaba las palabras de David cuando la bendijo por haber intervenido: «Bendita seas tú por tu buen juicio y por evitar que derramara sangre este día». Estas palabras resonaban en su mente como un testimonio de que había actuado correctamente, no por su propio beneficio, sino para honrar a Dios y proteger la vida de los inocentes. La muerte de Nabal también marcó un nuevo comienzo para Abigail. Por primera vez en años, ella sentía que el peso de la necedad y el egoísmo de su esposo había sido levantado de sus hombros. Sin embargo, lejos de regocijarse en su ausencia, Abigail se dedicó a organizar la casa con justicia y misericordia, asegurándose de que los siervos y pastores que habían trabajado bajo la sombra de Nabal ahora experimentaran un liderazgo lleno de integridad. El juicio divino contra Nabal no solo fue un acto de corrección, sino también un recordatorio de que Dios no ignora el sufrimiento de los justos. Abigail, quien había soportado con paciencia los años de humillación y dificultades, había sido vindicada de una manera que solo Dios podía orquestar. Su historia no solo era una advertencia para los necios y arrogantes, sino también un testimonio de que aquellos que confían en Dios y actúan con sabiduría y fe serán exaltados a su debido tiempo. En los días que siguieron, mientras los siervos reorganizaban la casa y los vecinos ofrecían palabras de consuelo y respeto, Abigail sentía una profunda paz en su interior. Sabía que su vida había sido preservada por un propósito mayor, y aunque aún no entendía completamente lo que el futuro le deparaba, confiaba en que el mismo Dios que la había guiado hasta ese momento continuaría obrando a través de ella. La justicia de Dios no solo había traído juicio sobre Nabal, sino también una nueva oportunidad para Abigail. Sus días de sufrimiento y prueba se habían transformado en un testimonio vivo del poder y la sabiduría de Dios, una historia que sería contada por generaciones como un recordatorio de que el orgullo precede a la caída, pero la humildad y la fe son recompensadas en el tiempo perfecto del Señor. La noticia de la muerte de Nabal llegó rápidamente a David, quien aún se encontraba en el desierto con sus hombres. Los mensajeros que trajeron la noticia relataron cómo, después de 10 días de enfermedad, Nabal había fallecido de manera súbita. David, al escuchar esto, reflexionó profundamente sobre los acontecimientos recientes y reconoció la intervención de Dios en todo lo ocurrido. «Bendito sea el Señor», dijo David en voz alta para que sus hombres lo oyeran, «que ha juzgado la causa de mi afrenta a manos de Nabal y ha preservado a su siervo de cometer maldad. El Señor ha devuelto a Nabal su maldad sobre su propia cabeza». Para David, la muerte de Nabal no era solo el fin de un enemigo potencial, sino también una confirmación de que Dios estaba obrando a su favor, guiando sus pasos y protegiendo su propósito. Su corazón, que había sido lleno de ira días antes, ahora estaba lleno de gratitud y reverencia. Además, su mente regresó a Abigail, la mujer cuya sabiduría y humildad habían evitado un derramamiento de sangre innecesario y le habían dado una visión más clara de lo que significaba confiar en la justicia de Dios. David recordó cómo Abigail se había presentado ante él con palabras de paz, apelando no solo a su honor, sino también a su fe. La imagen de aquella mujer noble, que había puesto en riesgo su propia seguridad para proteger a los demás,
seguía viva en su memoria. Sabía que Abigail no solo era una mujer hermosa, sino también una aliada valiosa, alguien que podía ser un apoyo crucial en su vida y en el propósito que Dios había establecido para él. Con este pensamiento en mente, David tomó una decisión. Envió a un grupo de mensajeros a Maón con una propuesta de matrimonio para Abigail. La petición no era una muestra de impulso ni de interés superficial. Era una acción deliberada basada en la admiración y el respeto que David sentía por ella. Sabía que Abigail, con su carácter excepcional, era alguien que podía caminar a su lado en el camino difícil que tenía por delante. Los mensajeros llegaron a la casa de Abigail y fueron recibidos con cortesía. Al transmitir el mensaje de David, hablaron con reverencia, destacando cómo su líder la veía como una mujer de virtud y sabiduría incomparable. David, nuestro Señor, nos ha enviado para hablar contigo, dijeron. Él desea que te conviertas en su esposa, pues reconoce en ti el carácter que honra a Dios. Abigail, al escuchar la propuesta, quedó momentáneamente sorprendida. Aunque sabía que David había hablado bien de ella tras su encuentro, no esperaba recibir una solicitud tan significativa y honrosa. Pero después de reflexionar por un momento, comprendió que esto no era solo una cuestión de matrimonio, sino un paso dentro del plan divino que Dios estaba trazando para su vida. Con humildad, Abigail se levantó, inclinó la cabeza y respondió: «He aquí tu sierva, para lavar los pies de los siervos de mi Señor». Su respuesta, aunque sencilla, reflejaba su carácter, un corazón lleno de modestia, gratitud y disposición para servir. Abigail no veía esta unión como una forma de exaltarse a sí misma, sino como una oportunidad de contribuir al propósito de Dios a través de su vida. Sin perder tiempo, Abigail se preparó para partir con los mensajeros de David. Aunque dejó instrucciones claras para que su hogar siguiera funcionando en su ausencia, era evidente que su vida estaba tomando un rumbo completamente nuevo. Confiaba en que Dios, quien la había guiado hasta este punto, continuaría dirigiendo sus pasos en esta nueva etapa. Cuando Abigail llegó al campamento de David, fue recibida con respeto y admiración. David, al verla, no pudo evitar recordar cómo había enfrentado a sus hombres con valentía y sabiduría solo días antes. Ahora, sin la carga del matrimonio con Nabal, Abigail irradiaba una paz y fortaleza que parecían aún más evidentes. «Bendito sea el Señor que te ha guiado hasta mí», dijo David mientras la recibía. «Tú serás para mí no solo esposa, sino también compañera en este camino que Dios nos ha trazado». Con estas palabras, David y Abigail unieron sus vidas. Su matrimonio no era solo el resultado de un encuentro fortuito, sino una prueba de que Dios puede obrar incluso en las circunstancias más complicadas para cumplir su voluntad. Abigail, que había pasado años siendo un faro de sabiduría y fe en medio de la necedad, ahora encontraba un lugar de honor al lado del hombre que sería rey de Israel. Pero más allá de los títulos y las posiciones, Abigail sabía que su verdadero propósito seguía siendo el mismo: ser un instrumento de la justicia, la paz y el plan divino. La vida de Abigail cambió radicalmente tras unirse a David como su esposa. De la relativa estabilidad de su hogar en Maón, Abigail pasó a formar parte de un círculo de constantes movimientos, intrigas y desafíos. David, aunque ungido por Dios como el futuro rey de Israel, todavía vivía como un fugitivo, huyendo de la persecución de Saúl y enfrentando las dificultades propias de liderar a un grupo de hombres en el desierto. Abigail, acostumbrada a manejar las tensiones de su antiguo hogar, ahora se encontraba en un entorno completamente diferente, donde la política, la estrategia militar y la fe desempeñaban un papel central.
Desde el momento en que llegó al campamento, Abigail asumió con dignidad su nueva posición. Sabía que la vida al lado de David no sería fácil, pero también entendía que era parte del propósito de Dios. Su presencia no pasó desapercibida para los hombres de David, quienes la veían no solo como una esposa del líder, sino también como una figura de sabiduría y serenidad. A pesar de las dificultades, Abigail se esforzó por adaptarse rápidamente, ofreciendo su apoyo a David y ganándose la confianza de aquellos que lo seguían. El entorno del campamento de David estaba lleno de tensiones. Los hombres, aunque leales, a menudo enfrentaban incertidumbres sobre su futuro. La comida y el agua eran escasos, y la amenaza constante de un ataque por parte de Saúl mantenía a todos en un estado de alerta. Abigail, lejos de ser una observadora pasiva, se involucró en las dinámicas del grupo, escuchando las preocupaciones de los hombres y ofreciendo palabras de ánimo. Su habilidad para mediar y calmar tensiones, adquirida durante sus años al lado de Nabal, se convirtió en un recurso invaluable para David. Además, Abigail tuvo que enfrentar los desafíos de compartir a su esposo con otras mujeres, ya que David tenía más de una esposa, como Ahinoam de Jezreel. Aunque esta situación podía ser motivo de celos o rivalidad, Abigail mostró la misma humildad y gracia que la habían caracterizado siempre. En lugar de enfocarse en los conflictos potenciales, se centró en su papel como compañera y apoyo de David, confiando en que Dios le daría la sabiduría necesaria para manejar las complejidades de su nueva vida. En sus momentos de soledad, Abigail reflexionaba sobre el profundo cambio que había experimentado. Había pasado de ser la esposa de un hombre necio y arrogante a formar parte de la vida de un líder ungido por Dios, un hombre con un destino profético. Sin embargo, este cambio no solo traía privilegios, sino también responsabilidades. Abigail entendía que su posición junto a David no era un lugar de comodidad, sino un llamado a servir. Sabía que el peso del liderazgo de David recaía sobre sus hombros y que, como su esposa, debía ser un apoyo constante para él, tanto en los momentos de victoria como en los de dificultad. En sus oraciones, pedía fortaleza y discernimiento para cumplir con este nuevo rol, reconociendo que solo a través de la guía de Dios podría afrontar los retos que le esperaban. Con el tiempo, Abigail se convirtió en una consejera de confianza para David. Su experiencia en la gestión de conflictos y su capacidad para discernir las intenciones de los demás la hacían invaluable en un entorno donde las decisiones políticas y militares podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. David, que respetaba profundamente su sabiduría, a menudo buscaba su consejo antes de tomar decisiones importantes. Uno de los momentos en los que Abigail desempeñó un papel crucial fue durante una disputa interna en el campamento. Algunos hombres, frustrados por la escasez de provisiones, comenzaron a cuestionar las decisiones de David, sugiriendo que su liderazgo los estaba llevando a la ruina. Abigail, consciente del peligro de estas tensiones, habló con David y lo animó a tomar medidas para restaurar la confianza y unidad en el grupo. Sus palabras, llenas de sabiduría y prudencia, ayudaron a David a manejar la situación de manera efectiva, evitando un conflicto mayor. Además de ser una consejera, Abigail también ofrecía a David un espacio de tranquilidad en medio del caos. Sus conversaciones con él, llenas de fe y reflexión, le recordaban a David que su propósito no dependía de las circunstancias, sino de la promesa de Dios. Ella lo animaba a mantenerse firme en su fe y a confiar en que Dios cumpliría su plan a su debido tiempo. Para Abigail, su vida junto a David no era solo una etapa de transición,
sino un nuevo propósito que Dios había puesto delante de ella. Entendía que su rol como esposa de un líder ungido no era un privilegio para su beneficio personal, sino una responsabilidad sagrada. A través de sus palabras, acciones y oraciones, Abigail buscaba fortalecer a David y contribuir al cumplimiento del propósito divino que Dios tenía para él y para Israel. Aunque los desafíos eran constantes, Abigail se mantenía firme, confiando en que Dios la había colocado exactamente donde debía estar. Su sabiduría, paciencia y fe no solo la convertían en una compañera ideal para David, sino también en un ejemplo para todos aquellos que la rodeaban. La mujer que una vez enfrentó a un rey futuro con humildad y valor ahora caminaba junto a él, desempeñando un papel crucial en una historia que cambiaría el destino de una nación. La vida de Abigail al lado de David no estuvo exenta de desafíos, incluso después de que él ascendiera al trono de Israel. Aunque la promesa de Dios se había cumplido, y David ahora gobernaba como rey, las tensiones dentro y fuera del reino eran constantes. Los conflictos políticos, las disputas internas y las luchas por el poder entre las tribus requerían un liderazgo firme, y a menudo, decisiones difíciles. En medio de todo, Abigail continuaba siendo una figura de sabiduría y equilibrio, ofreciendo su consejo con una combinación de prudencia y fe. En el círculo cercano de David, donde convivían consejeros, guerreros y miembros de la familia real, las tensiones a menudo eran inevitables. Las decisiones políticas y militares, junto con la rivalidad entre las esposas e hijos de David, generaban conflictos que amenazaban con desestabilizar la corte. Abigail, conocida por su carácter pacífico y reflexivo, se convirtió en una mediadora crucial. En una ocasión, surgió una disputa entre Joab, el comandante del ejército de David, y otros líderes militares. La discusión giraba en torno a la estrategia en una campaña contra un grupo rebelde. Mientras las voces se alzaban y las opiniones divergían, Abigail intervino con una observación que cambió el curso de la conversación. Un líder no solo debe ganar la guerra, sino también preservar la unidad entre quienes luchan con él, dijo con serenidad. Su comentario, aunque breve, hizo que los hombres reconsideraran su enfoque y buscaran un consenso que fortaleciera al grupo en lugar de dividirlo. David, al enterarse de la intervención de Abigail, expresó su gratitud. Tu sabiduría, le dijo, es como un pozo profundo del que todos podemos beber. Tus palabras traen paz incluso en los momentos más tensos. Estas palabras no solo reflejaban el aprecio personal de David, sino también la creciente influencia de Abigail en las relaciones dentro de la corte. Más allá de los conflictos políticos, Abigail desempeñó un papel clave en la vida personal de aquellos que rodeaban a David. Su trato con los demás estaba marcado por la empatía y la comprensión, cualidades que la hacían accesible para quienes buscaban consejo. Las esposas de David, muchas de las cuales luchaban con las rivalidades inherentes a su situación, a menudo acudían a Abigail en busca de orientación. Por ejemplo, cuando surgieron tensiones entre Ahinoam y Betsabé debido a sus hijos, Abigail intervino con tacto. En lugar de tomar partido, las alentó a reflexionar sobre el impacto de sus conflictos en la unidad del reino y en los corazones de sus hijos. Los hijos de un rey deben aprender de sus madres cómo gobernar con sabiduría, les dijo. Nuestro ejemplo es la mayor lección que ellos pueden recibir. Aunque las rivalidades no desaparecieron por completo, el enfoque conciliador de Abigail ayudó a reducir las tensiones. También tuvo una influencia notable en los hijos de David. Absalón, conocido por su temperamento fuerte y su ambición,
solía escuchar a Abigail con respeto. Aunque ella no pudo evitar las decisiones imprudentes que él tomaría más adelante, su relación con él fue un testimonio de su capacidad para conectar incluso con los corazones más complicados. En medio de todas estas responsabilidades, Abigail dedicaba tiempo a reflexionar sobre su vida y el plan de Dios. A menudo, mientras los días pasaban en la corte o durante las noches tranquilas en el palacio, miraba al cielo estrellado y recordaba el camino que la había llevado hasta allí. La joven que una vez vivió bajo el peso de la necedad de Nabal ahora caminaba al lado de un rey, sirviendo a su pueblo y a su Dios con todo su corazón. Abigail comprendía que cada etapa de su vida había sido parte de un propósito mayor. Sus años con Nabal, aunque llenos de dificultades, la habían preparado para ser una mujer de fortaleza y discernimiento. Su encuentro con David, que había comenzado como una acción desesperada para salvar a su hogar, se había transformado en un nuevo capítulo lleno de significado. Y ahora, en el trono de Israel, continuaba viendo la mano de Dios guiando cada paso. No entiendo todos los caminos del Señor, pensaba en sus momentos de oración, pero sé que son buenos. Me ha llevado por valles oscuros y por cumbres altas, y en cada lugar he aprendido a confiar en Él más profundamente. Estas reflexiones no solo fortalecían su fe, sino que también la ayudaban a mantener la perspectiva correcta en medio de los conflictos. La sabiduría de Abigail, alimentada por su fe y su experiencia, no solo ayudó a David y a su círculo cercano, sino que también dejó una marca duradera en el reino. Su capacidad para actuar con prudencia, hablar con verdad y amar con compasión la convirtió en un ejemplo para quienes la rodeaban. Incluso aquellos que no compartían su fe reconocían que su vida era un testimonio de una fuerza mayor que trabajaba a través de ella. Abigail sabía que su tiempo en este mundo era limitado, pero confiaba en que las semillas que plantaba a través de su servicio y su consejo darían fruto en generaciones futuras. Su historia era una prueba viviente de que incluso en los conflictos más grandes, la sabiduría y la fe podían traer paz, justicia y propósito. Y así, en medio de las tensiones del reinado de David, Abigail continuó siendo un faro de esperanza, una consejera fiel y una mujer cuyo carácter reflejaba el corazón de Dios. Con el paso del tiempo, la figura de Abigail quedó grabada en la memoria colectiva de Israel como un ejemplo de sabiduría, humildad y fe. Su historia, breve en los registros bíblicos, trasciende las palabras escritas, pues su impacto se siente en las decisiones que cambió, las vidas que salvó y la manera en que su carácter reflejó los atributos de un corazón guiado por Dios. En el silencio de sus últimos años, Abigail reflexionó sobre su vida y el camino que Dios le permitió recorrer. Desde los días oscuros en su hogar con Nabal hasta los momentos cruciales al lado de David, ella vio cómo cada etapa de su existencia había sido moldeada por el Creador para cumplir un propósito mayor. Su vida no había estado marcada por el esplendor o el poder, sino por el servicio, el sacrificio y una fe inquebrantable que la sostuvo en cada prueba. El Señor me guió a través de cada sombra y cada luz, pensaba Abigail, mientras observaba el horizonte desde su morada. Nada de lo que viví fue en vano, pues en todo Él cumplió su plan. Estas palabras no eran solo una afirmación personal, sino una verdad universal que resonaba en la vida de aquellos que habían sido tocados por su influencia. El legado de Abigail no se limitó a su tiempo al lado de David ni a su papel en la corte. Su intervención, en un momento en que la ira y el impulso amenazaban con nublar el juicio de David, ayudó a preservar la integridad del futuro rey de Israel. Su sabiduría y valentía no solo salvaron vidas, sino que también aseguraron que la conciencia de David permaneciera libre de culpa.
Este acto, aunque aparentemente pequeño, tuvo repercusiones profundas en la historia de Israel. Más allá de su impacto inmediato, Abigail se convirtió en un modelo de lo que significa ser un instrumento de la justicia divina. Su disposición para actuar con humildad, su capacidad para discernir el momento adecuado y su fe en el poder de Dios para obrar en las situaciones más difíciles, la posicionaron como una figura excepcional en las Escrituras. Su vida muestra que, incluso en medio de circunstancias adversas, es posible vivir con propósito y honrar a Dios en cada acción. El secreto de Abigail, la esencia que permeaba cada aspecto de su vida, era su fe firme en Dios. No se basaba en su belleza, su inteligencia ni su posición, sino en una relación profunda y personal con el Creador. Cada decisión que tomó, cada palabra que pronunció, estuvo guiada por su confianza en que Dios tenía el control y que su voluntad siempre era buena. Esta fe no solo la fortaleció en los momentos de prueba, sino que también le permitió actuar con una visión clara de lo que era justo y correcto. Abigail no buscaba su propia gloria ni actuaba por interés personal. Su motivación era honrar a Dios y proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Este compromiso la convirtió en un instrumento de paz y justicia, y su historia sigue siendo un testimonio vivo del poder transformador de una vida entregada a Dios. Aunque los días de Abigail en este mundo llegaron a su fin, su legado permanece. Su vida es un recordatorio de que la sabiduría, la humildad y la fe pueden cambiar incluso las circunstancias más adversas. Para aquellos que enfrentan desafíos, conflictos o incertidumbres, la historia de Abigail ofrece una guía sobre cómo vivir con propósito y confianza, sabiendo que Dios está presente en cada paso del camino. Y así, Abigail, la mujer que salvó a su hogar con palabras sabias, que caminó al lado del rey de Israel y que vivió para servir con humildad y fe, sigue inspirando a generaciones, recordándonos que en cada acción guiada por Dios se encuentra el poder de transformar vidas y cumplir un propósito eterno. Espero que esta hermosa historia de Abigail, una mujer de sabiduría, humildad y fe inquebrantable, te haya inspirado tanto como a nosotros al relatarla. Su vida es un recordatorio eterno de que confiar en Dios, actuar con discernimiento y vivir con humildad, pueden transformar incluso las situaciones más difíciles en testimonios de su gracia y poder. Si te ha gustado esta narración, te invito a suscribirte al canal para más contenido inspirador y edificante. Déjanos tus comentarios sobre qué parte de la historia te impactó más o si hay otras historias bíblicas que quisieras escuchar. No olvides compartir este vídeo con tus amigos y seres queridos, para que también puedan conocer la vida de Abigail y su legado. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo.